Hola de nuevo, soy María José Villamarín. Mucha gente está hablando de Jesús de Nazaret, que si vivió aquí, que si se fue a la India, que si tuvo familia, etcétera, etcétera. Guardo su historia desde hace muchos años, dada por el espíritu alto de la que llamamos hoy en día Virgen María. No son canalizaciones, son enseñanzas que vienen de lo más alto. Y yo quiero compartirla para que por fin aparezca la luz. Esto no es mío, sino sé que es real porque lo viví y lo voy a leer, no sé si en varios capítulos o en más, porque creo que es necesario. No quiero que se pierda ni una coma, ninguna experiencia y quede claro como el agua. Jesús de Nazaret murió en la cruz, no murió, se fue del país, tuvo hijos, lo voy a aclarar. Y aunque esté leyendo, os recomiendo que cerréis los ojos y solo escuchéis. No porque sea mi voz, sino que sintáis con el corazón, con toda vuestra alma, pues está ahí toda la luz que intento transmitir de la mejor manera. La reencarnación en el niño Jesús. María dio a luz y todo el cielo se inclinó hacia la tierra. Un cuerpo espiritual flexible y amoldable como cualquier otro cuerpo no espiritual. Se achicó y entró en parte en el niño Jesús. Al penetrar en un cuerpo de la tierra, solo entra la sustancia base del cuerpo espiritual. Son las partículas del alma encasilladas entre sí. La restante forma luminosa penetra poco a poco como si fueran difuminadas, como si esas células encasilladas se fueran penetrando lentamente, no de golpe. Hacer un esfuerzo para comprender esto y si no, aquietar vuestra mente y solo sentir. A esto se le puede llamar aura. En este gran acontecimiento de encarnación retiró Dios el Señor la cobertura de mi cuerpo espiritual. En el mismo momento pasó un gran trueno luminoso por toda la creación. Todos los ámbitos de los cielos y también de las jerarquías satánicas se alborotaron. Los puros de alegría, los impuros de temor y susto. El Hijo de Dios en el cuerpo terrestre. Por toda la creación resonó la voz del Espíritu.
Yo mismo, el espíritu primario, que soy de la eternidad a la eternidad, me he mezclado entre vosotros. Mi luz está en la tierra, lo que no pudisteis conseguir con el profeta Jesús, ya que se dio a conocer solo como profeta de los cielos. Eso lo podéis poner a prueba en el Cristo, en él que vive el espíritu primario, yo vuestro Señor y Dios, yo el Padre de todos los hijos. No oculto a ninguno de ellos mi verdadera naturaleza, mi sinceridad y mi amor. Todas las almas en el cuerpo material y también las almas de los reinos satánicos, pues estas esferas solo os son conocidas como prenda de amor, para que lleguéis al autorreconocimiento. Puedan medirse con el alma en el niño Jesús. Cristo es uno conmigo. Él representa como Hijo de Dios en el cielo mi poder de amor. Él lo representa también como Jesús. Yo dejaré a mi Hijo al cuidado de aquellos que en cuerpo físico lo anunciaron como profetas. Eran mis cualidades divinas. Ellas le protegerán a él y a sus padres, educadores de los peligros externos, pero no de las tentaciones. Fue un ser normal, sin ningún privilegio. Los hijos celestiales tampoco lo influenciarán, sino solo lo instruirán en el corazón. Y yo también, el Hijo de Dios, ha partido por voluntad propia, igual que vosotros, hijos míos. También su procedencia está para él todavía oculta. Él vino como todos. Y el velo también quedó oculto. ¿Quién era? Por eso él transitó en este mundo con todas las dificultades de cualquier persona normal. Él mismo como hombre la pueda descubrir al vencer y a su persona y a las tinieblas en vosotros. Mi hágase divino está en mi Hijo, pues en mi nombre no solo os conducirá a casa trayéndoos la luz del reino con su perseverancia, sino que también convertirá todos los cielos satánicos en planos de purificación y evolución en mi nombre. Su sacrificio fue para promover los distintos estados, donde puedan poblar las almas, dependiendo de su evolución. Fue un trabajo que ni siquiera la Iglesia es capaz de comprender. Pero es hora de que la verdad salga. El tiempo madura, el sol central, primario, atrae y reúne la unidad divina. Tiene que ser restablecida la unión consciente. Lo que dije al principio de vuestra propia caída ahora se cumplirá. Solo hay una creación y un reino del amor eterno. La llave para la puerta de los cielos es ofrecida a toda alma por el amor y la misericordia del Hijo. Estas palabras sonaban en el universo, pero no
resonaban en los corazones de aquellos que querían mantener la creación partida, o sea, de los espíritus oscuros, de los ángeles caídos. Igual que bajaron los ángeles para ayudar a María, José y al niño, también se precipitó la oscuridad. Cristo nació en el niño Jesús, el Hijo de Dios, en el cuerpo físico, pobre, débil, extremadamente necesitado de ayuda, como cualquier niño. No hubo diferencia. Lo que de nuevo confirma que Dios no hace excepciones, tampoco con su Hijo que vive con Él en la omnipresencia, ni consigo mismo, pues lo que yo, el Cristo, en Jesús sufrí, lo sufrió también Dios, nuestro Padre, ya que la unidad es inseparable. Fijaros qué profundidad. ¿Qué significa la visita de los pastores? Que son un símbolo para el mundo, igual que los astrólogos, de los cuales dice la humanidad que eran 3 reyes. La visita de los pastores expresa: los pobres e impuros o ingenuos reconocerán y amarán a su Dios antes que los ricos. Es así. Las palabras del ángel a los pastores significan: ellos verán antes a Dios que los ricos y los de corazón duro. Los pastores no vieron ningún ángel, como está escrito, sino que la llama en la que se calentaban subió y creyeron reconocer en las columnas de fuego a una figura sobrenatural. Fuego significa espíritu. A esto fueron guiados por el espíritu en busca de aquel que todavía estaba oculto a sus sentidos. Los pastores sentían lo divino en Jesús, el hombre. Hombres unidos a la naturaleza, que viven bajo el cielo como los pastores, tienen un alma muy sensitiva que reacciona a las sensaciones del cosmos. Ellos intuyen mirando la naturaleza. Ellos saben. Los pastores de ovejas estaban con Jesús. El pastor de los hombres dejaba pastar a sus animales, pero en el pesebre estaba aquel que debía convertir a los hombres en ovejas y ovejitas. Qué simbología, ¿verdad? El buen pastor que ama todas sus ovejas. Ese era Jesús. Yo soy el buen pastor. Yo llamo a la humanidad a través del instrumento que escribe y habla aquí. Escuchad mi voz. El reino de Dios está en vosotros. Esto es un profeta al cual yo conozco. Es un ser, mujer en esta vida, venida de los cielos. Y yo atestiguo que es real, porque lo que yo viví fue una muestra para comprender que todo esto es real. A ella le tocó escribirlo por inspiración, porque es parte de ese ciclo y de ese reino puro. Y a mí me toca expresarlo
porque sé que es así. No hay duda en mi corazón, porque he visto. Así que las palabras que leo son venidas del cielo, que cada cual juzgue según su corazón y su entendimiento. El símbolo de los astrólogos que llevaron sus bienes al niño, María y José, significan: algún día todos los ricos y nobles buscarán el Espíritu de Dios, pues sus riquezas se las harán entre las manos. Bienaventurados aquellos que reconozcan esto a tiempo y se convertirán, que repartan sus riquezas ayudando a pobres, débiles y enfermos. Ellos ya encontrarán aquí al Cristo. Así está escrito: no amontonéis tesoros de la tierra y no os rodeéis de adornos de este mundo, para que podáis conseguir el reino de Dios y vuestra alma pura, y pueda ser, después de morir el cuerpo, y poder entrar en el paraíso de la paz. Después del nacimiento, la familia de José encontró cobijo en una casita que pertenecía a una bondadosa señora que el Señor condujo al establo. La propietaria de esta sencilla casita era una mujer que ya había realizado sus obras, su deber, que era para con algunos romanos, los cuales con sus acciones ofrecían una buena propina y esta viejita señora, en ella, ¿quién habitaba? ¿Cómo decirlo? Habitaba un serafín. Era el negativo del querubín de la paciencia. Recordad que cuando he hablado de los chakras, la paciencia está aquí. Uno de los últimos eslabones de la evolución en la que poco a poco iremos pasando. Amor y misericordia. Amor, amor y misericordia. También ella era un símbolo para el mundo, pues paciencia, amor y misericordia son las virtudes portadoras que yo también representé y viví. Estoy hablando como si hablara Jesús a través de la profecía. Aunque a la humanidad un deber espiritual pueda parecerle muy pequeño, eso es simbólicamente o simplemente muy humano y aparente, ya que el hombre no sabe definir el alcance de las vibraciones divinas. De las virtudes divinas de los hijos estaban encarnadas o bien el positivo o el negativo. Los correspondientes seres duales estaban en el plano espiritual. Los elevados seres de la luz del cosmos tienen para los mundos cargados de materia densa o fina una gran intensidad luminosa que irradiaban para que los hijos caídos del Padre pudieran conseguir conocimientos de la ley de Dios. El símbolo quiere decir las virtudes divinas de los hijos, la paciencia, el serafín encarnado, el ángel protector, el querubín en el plano espiritual, el amor y la misericordia, también virtudes de Dios,
vinieron al mundo en Jesús y fueron unidas a la virtud divina de la misericordia, que era el serafín encarnado, María, y en lo espiritual, Gabriel, el arcángel Gabriel, que le anunciaba, era y es su dual. Todo estaba finamente hilado, si os dais cuenta. Estas tres virtudes divinas son los guardianes de las puertas del reino de la luz. Y todo está dentro de nuestro cuerpo. Todo. Esta paciencia, amor, misericordia. Son los guardianes del reino de Dios. Y todos esos habitantes, algunos con puro amor, para gestar esta gran acción de la venida de Jesús, se programó durante muchísimo tiempo. Y fue tanto el amor que vinieron grandes seres a encarnarse en seres muy normales, donde el velo les ocultaba realmente quiénes eran. Pero sentían que algo tenían que hacer. Todo estaba preparado. Los que reencarnaban estaban asistidos por sus duales. Pero el trabajo era de uno. Ante la puerta de los cielos hay tres cielos de los hijos, que yo, Jesucristo, he abierto para las almas, igual que los ámbitos astrales. El nacer espiritual se realizó por mí, el Cristo de Dios, que trajo a la humanidad la fuerza de la resurrección por el don de Cristo, amor y misericordia, para que puedas resucitar y puedan resucitar todas las almas. Lo que Dios hace en la tierra por mediación de los hombres a menudo es un símbolo. El símbolo del Hijo de Dios penetró y penetra en todos los cuerpos cargados de materia densa y fina. Si solo fuese para la tierra, aquellos que viven en los ámbitos astrales y en planos de conciencia más elevados no podrían tener ningún provecho de ello. Lo que Dios ha hecho y hace no es solo para la tierra y sus hombres, sino también para todos los seres impuros. Fijaros el amor tan grande que hay. Pensó en todos, no solamente en los hombres encarnados. Por eso aquello que el mundo observa con sus 5 sentidos es en muchos aspectos simbólico. Dios no se limita. Él no solo habló de su tierra, sino del cielo y de la tierra. Por eso todo lo que hace, veis para la tierra y el cielo. Mi ser habla a través de muchos hombres. Se manifiesta en las correspondientes lenguas maternas. Mi espíritu dijo y dice: lo que os es dado por la palabra, el hombre lo debería captar según el sentido divino, pues las palabras solo son indicatorias para transmitiros el mensaje del mundo divino de las sensaciones que está fundado en vosotros. También las palabras de las sagradas escrituras a menudo solo son símbolos. Si son
interpretadas palabra por palabra, pierden su función. Por eso la palabra de Dios solo la debería interpretar un hombre iluminado, cuya alma esté con Dios y que la perciba sus instrucciones dentro de sí. Esto desgraciadamente no se ha dado. Han interpretado y han borrado y han diseminado toda la esencia. Por eso la divinidad viene a través de seres luminosos que encarnan precisamente para aquí en la materia transmitir la verdad. Ahora hay muchísimas canalizaciones, pero os doy una de las mejores, porque ha habido también a lo largo de la historia muchas, pero es el tiempo de la verdad, es el tiempo. La huida a Egipto era asimismo un ejemplo, un símbolo. Significa Jesús durante su camino por la tierra no tendrá hogar. Como Jesús será perseguido por los fariseos y los sabios de las Escrituras, ya que no hablará como ellos. Jesús no pondrá su cabeza sobre blandos cojines de seda, pues no es el rey de este mundo. El que se corona de este mundo y se crea sabio, tendrá la recompensa en este mundo y no la podrá recibir de Dios, su Padre, pues Dios recompensa a los bondadosos y humildes. Jesús estaba con los pobres. Cristo está con los pobres y con los ricos. Pero el rico raras veces le abre la puerta al pobre, ya que teme por sus tesoros. El pobre no teme nada, no tiene nada que perder respecto a bienes terrenales. Por eso está escrito: tanta más vida espiritual y bienes divinos si su corazón está con Dios. El niño Jesús de Nazaret, la casita de Nazaret era pequeña y sus habitantes humildes. José y María irradiaban la interna fuerza divina, pero apenas lo hacían notar en lo externo. Iban al templo a pesar de que María no apreciaba los ritos de los templos y sus costumbres, y tampoco los servidores de los templos, ya que a menudo veía su falso juego al haber servido ella misma durante largo tiempo allí. Sabía acerca de las ceremonias y ritos de los servidores del templo, que no siempre tenían su corazón con Dios. Lo que pasa ahora. María era judía, solo hacia afuera, pero en su corazón estaba libre de todo. Contrariamente a José, él era judío severo y consciente, que guardaba las formas externas, que exigía lo mismo a su familia. Los hijos de José tomaban parte de las formas externas y aceptaban los puntos de vista de José, que les había educado así desde niños. ¿Qué significa este símbolo para todos los hombres y almas? Si no llevas a tu Dios conscientemente en el corazón, sino solo en el mundo ideológico, entonces no la encontrarás, pues el hombre debería ser el templo del Espíritu Santo. También los judíos tenían su mundo ideológico, creían actuar según la ley de Moisés,
Pero también Moisés, igual que yo, el nazareno, estaba libre y sin obligaciones del templo. Moisés era un gran profeta, rudo pero unido a Dios, que afrontaba los poderes externos y que servía sincera y humildemente a su Dios. Jesús, el niño, todavía pequeño y débil, iba de la mano de María y hacía lo que le decían sus padres. Era obediente y humilde. ¿Cómo iba a haber sido si no? Yo crecí con la idea de que el trabajo de José nos alimentaba, de que no debía perderse ni una miga de pan, pues con el trabajo de carpintero había muchas bocas que alimentar. María a menudo tenía que sacrificarse mucho para llevar una comida a la mesa. Como casi siempre vivíamos al día, todos se cuidaban de tomar la comida con gratitud, pues reconocíamos a Dios que daba y ayudaba. Pero con lo que Dios nos daba, no podíamos volvernos derrochadores y despreocupados. Si no quedaba nada de comer en casa, me tomaba María de la mano y decía: Jesús, Padre José y sus hijos necesitan alimento. Ven, vamos a ver si en la naturaleza divina Dios desea prepararnos una comida. María rezaba conmigo, Jesús, pidiendo que la guiaran, y me tomaba de la mano para buscar alimento. Como veis, eran muy sencillos y pobres, y hablaba de cómo alimentar a los hijos de José. Eso en la Biblia también se nos ha ocultado. Jesús se casó con María, pero ella tenía sus hijos. Jesús fue de la unión de ellos, pero él ya tenía sus hijos y ella los cuidaba como propios. Dios siempre nos dejaba encontrar algo, aunque a menudo era poco y no todos quedaban satisfechos. Mi vida como Jesús estaba impregnada de pobreza. También esto era un símbolo para la humanidad, pues el Señor dijo: me encontraréis sobre todo con los pobres y necesitados, y distante de los ricos y poderosos. Dios, en su grandeza, es humilde. Esto lo demostró en la reencarnación de Jesús. Él, Dios en mí, en un pobre, un niño menudo, torturado y castigado por la escasez de cosas terrenales. De niño quería estar entre niños, pero como María no era bien vista por los nazarenos, y así tampoco Jesús, lo rechazaban. O sea que no me buscaban, ni me buscaba a los niños de Nazaret como compañeros de juego, sino los animales. Durante horas permanecía en la naturaleza para conversar con mi amiguito, un escarabajo, otro animal que mi corazón percibía, y hablaba con ellos. Sentía sus respuestas. De modo que entre ellos estaba protegido. A través de María, mi madre terrenal, y de las respuestas de los animalitos, el Espíritu de Dios me condujo por el camino de la consciencia divina. Pude ver los enemigos animales atados y también las criaturas en el campo y en el jardín que rodeaban la humilde casita de Nazaret. Ellos fueron grandes maestros para él. Yo preguntaba a María: Madre, ¿por qué hay muchos animales libres mientras que otros tienen que vivir como siervos de la humanidad? María no podía responderle a estas preguntas, pero dijo: Hijo mío,
Muchos hombres viven como esclavos de su incredulidad. El que no es libre en el corazón también tiene poca comprensión para con los animales. El Señor que vive en tu corazón te puede dar mejor respuesta que yo, su humilde servidora. El Señor en mí solo empezó a manifestarse cuando María me advirtió una y otra vez sobre él. Empezó a escuchar dentro de él. Cuando un día María y yo íbamos a buscar agua a un pozo, volví a hacerle la misma pregunta. Madre, ¿para qué necesitamos agua? ¿Por qué no podemos vivir sin ella? María dijo, mira, hace calor y el cuerpo necesita sustancia líquida que le tiene que volver a ser suministrada. Piensa en la naturaleza y en tus animalitos. Hijo mío, Dios envía lluvia a su tierra para que los cuerpos que vivan en ella reciban agua, igual que la tierra necesita agua. También la necesita nuestro cuerpo. Mira, siempre vuelve a ser los mismos procesos, ya sea en los hombres o sobre la tierra. Recibimos lo que necesitamos. Hice todavía otra pregunta, María. Madre, ¿por qué tenemos que conformarnos con agua igual que la tierra, mientras que otros beben vino y comen abundantemente de los mejores panes? María con su bondad respondió, no es el vino ni la riqueza la que nos lleva a la casa de Dios, solo la humildad, hijo mío. Moisés nos ha dado los mandamientos. En ellos está escrito, reza y trabaja. El Señor a través de Moisés no habló del vino u otras dádivas. Madre, era la siguiente pregunta de Jesús. ¿Por qué oía Moisés a Dios y por qué le oyes tú? Yo sé que cuando estás sentada callada sobre el banco delante de nuestra casita, estás conversando con Dios, nuestro Padre, pues entonces tu mirada está apartada de este mundo. Mira, empezó María, es hora, hijo mío, de que te sumerjas en lo verdadero, pues Dios, nuestro Padre, hace tiempo que te habla. Las sensaciones de los animales que percibes en ti también son la voz de Dios, del Señor, pues nada vive fuera de él. Fue María quien me condujo hacia la voz interna y cuando la percibí me dio una felicidad que antes no conocía, lo que confirma suave es mi voz y más dulce que la miel. Eso es lo que nos falta, escuchar dentro de nosotros, en silencio, sintiendo, sin pensar. Todavía falta mucho para que percibamos la verdadera claridad, pero hay ráfagas. Quizás no sea para nadie, pero para uno mismo nos puede ayudar. En nombre del Señor y de acuerdo con su voluntad, fue educado el niño Jesús. La educación era muy simple. José, un elevado ser espiritual del reino eterno, igual que María, estaban ambos encarnados en un cuerpo humano pobre, cuyo intelecto no fue educado. Vivieron entre los pobres, su lenguaje era sencillo, igual que su aspecto.
Mi intelecto humano no fue educado. Yo hablaba en el mismo lenguaje sencillo que mis padres educadores y todos los pobres del pueblo. Solo mi alma era alimentada por el hálito divino y educada para el amor y la misericordia. Todos aquellos que dicen que fue llevado y educado, le enseñaron fuera, no fue así. Fijaros el simbolismo. En una familia sencilla, pobre, un lenguaje normal, un gran espíritu. Contaba a mis padres mis vivencias de niño, por las cuales mostraba poca comprensión, pues no sabían descifrar las extrañas vivencias y por eso tampoco las podían comprender. Por ejemplo, de niño vi una escalera con muchos peldaños, de los que colgaban muñecas de los más diversos colores, de negro hasta el violeta, rosado y amarillo. Todas estaban bien ordenadas. Cada color pertenecía a un peldaño. La definición era: en los diversos planos satánicos están las almas cargadas. Sus colores simbolizan su estado de alma. Cuando yo escuché todo esto a través de la profecía, de la voz profética, de la voz interna, supe que era verdad. Yo vi también esos símbolos dentro de mí y solo los entendí cuando comprendí todo esto, cuando me llegó todo esto, porque cuando llega la verdad a uno es porque podemos entenderlo, porque podemos asimilarlo. A veces pasa delante de nuestros ojos y no somos capaces de entender ni ver, porque no estamos capacitados, porque nuestra conciencia no ha llegado ahí. Cuando me hice mayor y mi alma pasó de niño a joven, Dios se manifestó en otra visión. Vi los peldaños satánicos y sus almas, y lo que pesaba en las jerarquías y lo que pasaba en las jerarquías satánicas. Con ello mi alma era educada para el amor y la misericordia. También de niño tenía fuerzas del alma, que a menudo aplicaba mal, pero de esto yo, Jesús, podía aprender. La ley dice: todo hombre y toda alma será guiada a través de sus propias faltas y debilidades hasta que ella misma las reconozca y trabaje en ello. Hasta en esto no había diferencia. Él aplicaba esas fuerzas de un ser divino encarnado en un niño simple, sin educación, más que algo sencillo, y se equivocaba y aprendía de esas equivocaciones. Hizo cosas pues como un niño, que tampoco debía de hacer, pero de ello aprendía porque conseguía que se le aplicaran las consecuencias, tanto de lo natural como de niños, como de personas, como de situaciones. Él las tuvo que asumir y se equivocó también. Era un ser humano. A Jesús nada le fue dispensado, nada. Tuvo que vivir y aprender como cualquier otro hombre. Así que desde niño tuve que reconocer mis debilidades humanas y aprender a sobreponerme a ellas, pues yo era un símbolo para la humanidad. Mi alma era educada por el Espíritu del Padre. Ningún hombre jamás me ha tomado bajo su dominio, excepto el Padre de los cielos, así como María y José. Nadie vino a enseñarle, ni de Egipto, ni de
de otros parajes. Era su alma y tuvo que vivir y experimentar como cualquiera. Van dando vueltas muchas palabras sobre mi vida. Muchos creían que yo habría recibido una educación de los viejos maestros, porque no hay nada escrito sobre el tiempo entre los 12 y mis años de predicación. Mi vida externa transcurrió tranquila, pero tanto más turbulentas era mi vida interna. Tenía visiones de día y de noche. Me ponían a menudo ante grandes dificultades humanas. En una visión vi una hermosa novia. Esto lo conté en alguna entrevista. Muchas cosas de las que estoy leyendo yo las he vivido. Las he vivido y sé que es real. Por eso, cuando estuve con seres muy evolucionados que nos contactan, podemos llamarles ángeles, con entidades humanas, me pidieron si yo quería que hablara de la ley universal, de la verdad, pues es el tiempo. Y a ello me estoy dedicando. Mi vida externa transcurrió, como digo, tranquila, pero las turbulencias internas eran tremendas. De día y noche él tenía visiones. Me ponían a menudo ante grandes dificultades humanas. En una visión, como digo, vi una hermosa novia. Yo era su novio. La llevé por muchas escaleras hasta un hermoso portal. Sentía cómo la amaba y cómo mi corazón se derretía y unía con el suyo. Sentí una felicidad y una paz que no conocía el mundo ni Jesús tampoco. Cuando pasé de la visión a la consciencia terrestre, vinieron de nuevo los pensamientos. ¿Qué desea el Padre de mí? ¿Qué estaba enseñando? ¿Me estaba enseñando mi futura novia? ¿Mi boda? Lo que durante ese tiempo no podía descifrar, lo entregaba a mi Padre. Con el ruego, cuando mi alma haya madurado, oh Señor, seguramente me vas a manifestar de nuevo esta visión. Todas las visiones se aclararán en el transcurso de mis años de aprendiz. Así también pude descifrar la visión de la novia. Era la boda de las almas. De los hombres y con las almas de los planos de purificación. La unión con la novia en el amor era el amor divino y la misericordia, la luz de la redención. Todas las almas novias que reconocen en sí mismas el amor de Cristo y lo viven, irán por los peldaños de la escalera celestial a través del resucitado y así por el portal de la perfección. Fijaros qué hermoso. Era el novio de todas las almas que quieren ir en evolución, pasando por peldaño a peldaño para seguir hacia Dios. Todos tenemos que crecer. No hay otra manera. Y es a través del amor del Padre en uno. Fijaros qué simbolismo, cómo él veía visiones de lo que significaba.
En las visiones también vi a uno de mis hermanos, a uno de los hermanos de José, perdón, cómo se caía del tejado de una casa, quedando inmóvil en el suelo. Sus ojos estaban cerrados y su cuerpo sin vida. En la visión me sentía empujada a poner las manos sobre su cuerpo y a rezar pidiendo ayuda al Padre. A esto se levantó y me sonrió. De mis manos salían rayos que penetraban en él y le despertaban. Cuando la visión se acabó, me levanté agotado. En el mismo momento vi a María que se acercaba a mí en su cuerpo espiritual. Ella puso sus manos sobre mí y también de ellas salían fuerzas que me reconfortaban. Yo llamé Madre, pero ella no me respondió. Desapareció tan silenciosa como había venido. Al momento se abrió la puerta y María entró corriendo. Jesús, ¿por qué me llamas? Ella dijo, yo estaba sentada en el banco y me había quedado dormida. Entonces yo supe que también despierto veía los cuerpos astrales y los seres espirituales puros. Esto que cuenta él le pasa a mucha gente. Y en mis últimos años me pasa continuamente. Parece que me quedo dormida y una fuerza impresionante me saca del cuerpo. Gracias a Dios me custodian bien porque siempre estoy o bien sentada o en una meditación o de copiloto en el coche, que esto es muy habitual. Es como que sé que voy a estar tranquila, que sé que no va a pasar nada y me voy. Y hablo con este, con aquel, voy a un lugar, voy a otro. No hay distancias para el espíritu. El espíritu nunca está quieto cuando hay consciencia, siempre está trabajando, siempre, porque no necesita reparar, ni comer, ni dormir, pero entiende que el cuerpo que lo guarda sí necesita reposo. Y esto es constante. Así que cuando yo recibí todo esto, me llené de alegría. Por eso me pidieron, habla de ello. Es hora de que la verdad salga a la luz y que se destierre toda mentira. Madre María me preguntó, ¿puedo hacer algo por ti, hijo mío? Mi respuesta fue, Madre, ya lo has hecho. Luego salí de mi casita a pasear en la noche. Me quedé con los animales, mis amigos, di las gracias y alabé a Dios, mi Padre. Se nos olvida dar las gracias, se nos olvida siempre, siempre. No, no dejéis de dar gracias por todo. Esto que cuenta Jesús a muchas personas también les pasa. A veces he estado muy malita, pero no por cuando es por mi propia culpa, porque pienso mal, porque he actuado mal, pues pago las consecuencias como le pasaba a Jesús. Me pongo mala, me pasan cosas, pero cuando es ajena a un acto por mí provocado y sí por una agresión de estos espíritus malignos, cuando yo pido, me ayudan. Y a veces veo cómo descargan una energía muy fuerte y es a través de mis propias manos y a veces a través de ellos, como cuerpos espirituales, una luz inmensa.
Y es como una bendición que va descargándose en mi cuerpo y va serenándose y se va sanando. Y es maravilloso, y dar gracias es importante, siempre. Al día siguiente estaba trabajando como aprendiz con los hermanos. Entonces ocurrió lo que había visto en la visión. Jacobo se cayó del tejado y se quedó tendido inmóvil. Todos acudieron y quisieron ayudar. Yo les pedí, dejadle a solas conmigo. Protestaron hasta que Jacobo, el más joven, dijo en voz baja, por favor, haced lo que él os dice. Puse mis manos sobre su frente, recé al Padre amorosamente, pasaba mis manos sobre mi amado Jacobo, que gritó unas cuantas veces, luego se agarró a mis manos y se levantó. Después relató lo ocurrido y dijo, eran corrientes que fluían por mi cuerpo y que me hacían daño en varias partes del cuerpo, pero luego se convertían en un agradable calor y me sentí libre. Después de este hecho divino, los hermanos de José y todos los presentes me miraban. Se les veía la pregunta en los ojos. ¿Qué pasa con Jesús? La misma pregunta estaba también en mi corazón. Bueno, me están llamando esta dulce gatita que no para de mirar y de estar aquí conmigo y que me pide cuidados. Vamos a dejar esta primera parte y seguiremos. Veréis qué hermosa es la vida de Jesús. Con mucha sencillez comprenderéis que merece la pena saber por fin la verdad, lo que nos han ocultado siempre. Es hora de ser libre porque la verdad nos libera. Sentiros amados, sentir la luz en vuestro corazón y no temáis por nada, porque Dios vive dentro de vosotros y Jesús fue un símbolo real y viviente. Seguiremos con la segunda parte.